¿Qué entendemos? Alguien que guste decirme ideal. ¿De qué se trata? Algo que aspiramos, pero no siempre es alcanzable. Muy bien, no siempre es alcanzable, o no siempre es alcanzable. Puede ser, la cuestión de no ser alcanzable puede ser multifactorial, o sea, pueden ser muchísimas cosas. ¿Alguna otra cosa que definan ustedes que entiendan por la palabra ideal? ¿Tu sueño? ¿Un sueño? Muy bien, perfecto. ¿Algo a lo que aspiramos? ¿Un sueño, hermano? Algo que desearíamos de cualquier cosa, actitud, actividad o relación. Algo que desearíamos, muy bien también. Entonces, estamos en la misma sintonía de que el ideal sí es algo que queremos. Algo de lo que nos gustaría, algo de lo que nos gustaría tener. Y entonces, ese es el detalle. Ese es el detalle. Y no, los ideales no son malos, sino que entre el ideal y lo contrario al ideal, pues hay una gran diferencia. ¿Qué es lo contrario al ideal? Por lo que pudiéramos manejar nosotros como contrario al ideal. Lo real, o sea, lo contrario a la realidad es la idea. ¿Por qué? Porque la idea no la tienes. O sea, no está la idea. O sea, es algo que tú esperas, algo a lo que tú aspiras, algo a lo que sueñas, pero no lo tienes aquí. O sea, no es tangible, no es palpable. O sea, ni siquiera es medible. O sea, puedes hacer muchísimas cosas para alcanzarlo, pero se queda en ideal. Y algo de lo que vamos entonces a hablar es precisamente parte del ideal divino. Pero ese ideal no quiere decir de que en cierta medida no puede ser real. Obviamente hay cosas que van a obstruir, hay cosas que se van a interponer. Y quiero que abran sus libros, los que traigan Biblia, en Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 29. O 24 al 27. ¿Qué es esto? Mateo 7, es lo que nosotros entenderíamos como el ideal. Y ahorita vamos a ver por qué. Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 29. Yo sé que algunos de ustedes ya lo conocen porque pues estoy aquí con hermanos conocedores de la palabra de Dios, con personas estudiosas de la palabra de Dios. Tengo, bueno, por lo que veo, supongo que la mayoría de ustedes no son nuevos creyentes. Y es entonces aquí donde me voy a auxiliar de ustedes, o vamos a guiar un poco esto para poder llevar a cabo esta conferencia. Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 27. Mateo 7, 24 al 27. Acompáñenme con su vista. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Acompáñame a orar. Padre Santo, gracias por esta tarde que nos das, gracias por esta oportunidad que podemos tener de compartir tu palabra, Señor, que es lo que nos sacia, Señor, que es lo que nos alimenta, y que por medio de ella, Señor, también tu Espíritu nos transforme, Señor, para ser conforme a ti. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Habla a través de mí, y que estas palabras no tengan que ver solamente para una cuestión vivencial actual, sino que el objetivo de esto, Señor, sea una eternidad, Padre Santo, algo en lo que podamos ir sembrando en la eternidad. Gracias por esta bendición de compartir, Dios. En tu nombre oramos, Padre Santo, en tu nombre poderoso de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Entonces, Mateo capítulo 7, el ideal, y luego, oiga, hermano, pero ¿cómo que está ese ideal si está hablando de la famosísima parábola de la casa fundada sobre la roca? Algunos lo definen como parábola. Me inclino más a utilizar la palabra metáfora, porque no es en sí una parábola como tal.
Pero también está todo lo que estamos viendo nosotros en Mateo capítulo 7, los versículos del 24 al 27, lo pudiéramos definir como todo el compilado de un ideal de Dios, todo el resumen de un ideal de Dios. Y estos ideales, o el ideal divino, que es aplicable para el hombre, también es aplicable para ciertos organismos. ¿Por qué? Porque Pablo escribe a los Efesios que él espera que nosotros lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura del varón perfecto. O sea, hablando a una iglesia. O sea, entendiendo que nosotros, le compararé a un hombre prudente. Pero en Efesios Pablo está hablando de una iglesia. Pero también podemos ver en el Apocalipsis que Cristo va a venir también por su esposa. Y esto como lo conjunto. Aunque es un ideal aplicable para personas y que las personas deseamos vivir en santidad y tenemos que vivir en santidad, eso no deja de lado de que las familias no deban de vivir en santidad y de que las iglesias no deban de vivir en santidad. Es decir, esos ideales divinos no solamente son aplicables a nosotros como hijos de Dios, son aplicables también a los organismos en los cuales se encuentran las familias cristianas y en los cuales también se encuentran entonces las iglesias. Y quiero ir más allá, porque si usted me pregunta, conferencia para matrimonios, de que pues sí hay las herramientas, ¿verdad? Dios me ha permitido estudiar psicología, Dios me ha permitido estudiar consejería, me ha permitido estudiar una maestría en consejería y otros arrimadijos que, como les dijo Pablo, que terminan siendo basura. O sea, dígame su basura, pastor, ¿verdad? No decimos así, dígame su currículum. ¿Pero por qué comento esto? Porque a veces, te voy a hacer una confesión, me voy a confesar aquí, a veces a mí me cae, pues como que sí mueve tantito de que ciertas invitaciones tengan que ver no con la preparación teológica, no con la vida de oración, sino con el conocimiento que se tiene en determinadas áreas. Ah, el pastor es psicólogo. ¿Y qué? Entonces, porque soy psicólogo, quiere decir de que Dios habla más a través de mí. Créanme que no, Créanme que no. Ayuda, es una herramienta, no lo niego, pero no es el todo. Y a veces, cuando me invitan casi siempre en conferencias de matrimonios, me voy a la palabra, porque no solamente se trata de consejos que yo le puedo decir a usted, ay, ¿sabe qué, señora? Hermana, hágale piojito a su marido. Y luego la hermana me contesta, pues me lo comenzó que no le va a andar haciendo piojito, ¿verdad? O sea, y rásquele los pies, quítele los juanetes cuando llegue cansado, hágale su sopita, su platillo favorito. ¿Sabe qué? O sea, la gente se puede ir al infierno con todo y esos consejos. La cuestión no es tanto una familia funcional. No es una familia funcional, podemos ser familias funcionales, pero hay una gran diferencia entre ser una familia funcional y ser una familia en plenitud, que es lo que la palabra quiere de nosotros. Les recomiendo un libro, la Biblia. Entonces les recomiendo otro libro que se llama Sagrado Matrimonio. Y entonces en ese libro el autor nos habla de que Dios no espera, o Dios no instituye el matrimonio para que seamos felices. Híjole, estamos así como que en aprietos, ¿no? Y Dios no instituye el matrimonio para que seamos felices. Y algunos dicen, no, pues con razón, ¿verdad? O sea, y ahí le señala luego y dice, y la cruz que me tocó cargar, con razón, no es matrimonio, es el Calvario. No, Dios no instituye el matrimonio solamente para una cuestión de felicidad. Hay algo más sublime. El matrimonio es instituido para que seamos santos. Es decir, usted es un factor santificador en la vida de su esposo y viceversa. Usted es un factor santificador en la vida de sus hijos, y llega un momento en que sus hijos también a nosotros nos den la cartilla y también a nosotros nos llevan a acercar a Cristo. Y lo digo así, benditos hijos, que son los que nos ponen de rodillas. O sea, entonces tenemos que ver la vida matrimonial bajo esto. Y Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 27, ¿de qué nos habla, hermanos? ¿De qué nos habla? Porque hay varios factores aquí. Y dicen, la parábola de la casa sobre la roca. Pero, ¿qué creen? Este capítulo no nos habla
de una casa. Este capítulo nos habla de dos hombres. O sea, lo central del capítulo no es la casa. Lo central del capítulo son los dos hombres que nos menciona. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. No dice le compararé a una casa bonita. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y luego, ¿cómo cambia? Nada más. Versículos 26 y 27. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y pregunta, ¿usted, quién de aquí ha tenido la oportunidad de construir su casa? ¿Quién de aquí, levante la mano, que ha tenido la oportunidad de comprar y decir, pues ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer esto, ya voy a hacer lo otro? Sí, si la tienen, pues qué suave. De todas maneras, aún así, los que tenemos casa que no es de nosotros decimos, pues me gustaría tener esto, me gustaría tener lo otro, o todavía podemos decir, ay, me gustaría que cuando tuviera mi casa, esta casa estuviera así. Estos dos hombres tenían un ideal de su casa. Construimos bajo ideales. No lo podemos negar, construimos bajo ideales. Siempre que tenemos un proyecto es basado en el ideal. Pero llegó la realidad. Ríos, soplaron vientos, y una cayó y la otra no. Fíjese, dos hombres, dos casas, dos construcciones de casas y dos cimientos. Pero la realidad era la misma. No sabemos, es una metáfora, pero pudiéramos suponer, las dos personas hicieron su casa en la ciudad de Chihuahua, cerca del canal, ¿verdad? O sea, y la semana pasada, con las lluvias, de que se puso así medio bárbaro, pues se cayó y fue grande su ruina. Por favor, díganme, ¿cuál es la realidad? ¿Cuáles son, entendiéndolo a manera de metáfora, cuáles son las lluvias, los vientos, los ríos que golpean a las familias en la actualidad? ¿Cuáles son? ¿Como cuáles? El dinero. El dinero, híjole. Enfermedad. Dinero, enfermedad. Pandemia. Ay, sí, pandemia. ¿Qué? Pandemia. La pandemia. No, hombre, ¿verdad? Híjole. El trabajo. ¿Qué más? Los celulares. Los celulares o los medios de comunicación. Medios de comunicación. ¿Qué más? Los hijos. Los hijos. Las circunstancias. Las circunstancias de los hijos. Escuela. Enfermedad. Bueno, también le ponemos familia, ¿verdad? Familia, enfermedad, ya está. Las ideologías. Ahorita, ¿verdad? ¿Cómo nos topamos con ese tipo de cosas? De que, no sé si vieron el último video de no soy, dime compañere. Ah, sí. Y ahora pensando quién sabe qué tanto, me gusta porque me hace recordar el cantito de la mosca parada en la pared, ¿verdad? Que incluye la mosca inclusiva, es que le van a poner. Fíjese, a todo esto nos estamos enfrentando. Pregunta. No me la conteste. ¿Cuál de nuestras familias, a causa de estas cosas, siente usted que se están desmoronando? Creo que ya me está captando más o menos la idea, ¿verdad? O sea, vinieron ríos, soplaron vientos, lluvias y golpearon, y una no cayó y la otra sí cayó. ¿Qué sucede con estas cosas? ¿Qué sucede con todo esto que golpea con nuestra casa? Nos marca primero una realidad.
Las circunstancias, hermano, no debilitan nuestra fe. Las circunstancias no debilitan nuestra fe. Ponen en evidencia si nuestra fe está fundada en Dios o no. Ay, hermano, es que vino esta prueba y me debilitó la fe. Me quedé sin trabajo. Y a raíz de que se me quedé sin trabajo, me está yendo como en feria. Es que mi fe se viene abajo. No, hermano, lo que pasa es que tu fe la tenías depositada en el dinero. La fe la tenías depositada en el trabajo. Estabas poniendo el fundamento de tu casa en estas cuestiones. Pero la cuestión, lo interesante es de que esto no es para fundar la casa. Porque son lo que la ataca. O sea, ¿se fija lo peligroso de esto? Estamos poniendo el fundamento sobre las cosas que nos destruyen. Es que mi casa está bien porque hay salud. Bendito Dios porque hay trabajo. Bendito Dios porque mis hijos van bien en la escuela. Oigan, ¿no le parece entonces así como que medio irónico? Poner el fundamento sobre las cosas que nos pueden destruir. Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 27, ¿qué creen? Son un resumen. Son una conclusión. ¿De qué? Del Sermón del Monte. O sea, capítulos 5, 6 y 7 son la conclusión de esos capítulos. Y en esos capítulos es el ideal que Dios quiere para nosotros. Entonces el Sermón del Monte es el ideal que Dios está planteando, que Dios les está haciendo a ver, que Jesús les está haciendo ver a sus discípulos, hablándole a la gente. Pero te lo digo, Pedro, para que me entiendas, Juan. Porque ¿cómo empieza? Capítulo 5, versículo 1. Viendo a la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo la boca les enseñaba diciendo, a sus discípulos. No podemos tener el ideal que esperamos si la realidad la estamos alimentando más que nuestro ideal. O sea, es irónico. Es hasta absurdo. Estos versículos creo que son palabras, ¿verdad?, ya en las que todos estamos familiarizados. Y esta porción de la Escritura representa a toda la humanidad. Nos representa a todos. Y la división es sencilla. Los hijos de Dios, que son los hombres prudentes, y los que no son hijos de Dios. Pero ahorita vamos a avanzar un poquito más, porque este pasaje, el Sermón del Monte, es una gran esperanza para unos, pero también un miedo para muchos. El detalle es de que muchos no comprenden el miedo en el que están, o la situación tan delicada en la que están. Algo de lo que tenemos que darnos cuenta es de que el secularismo está dentro de las iglesias, dentro de los hogares cristianos, y se ha inmiscuido con demasiada sutileza. Hace tiempo me invitaron a una conferencia para jóvenes y el nombre de la conferencia se llamaba El mundo me atrae, ¿ahora qué hago? Y en la introducción era, el mundo me atrae, ¿ahora qué hago? Y les digo, chavos, pues acéptenlo. Pues acepta que el mundo te atrae. Y nos atrae tanto el mundo que no nos vamos al mundo. Porque sabemos que el mundo es malo. Y sabemos que en el mundo no hay plenitud. Pero lo curioso es de que nos gusta y nos atrae tanto el mundo que no vamos por él. No nos vamos hacia él. ¿Por qué? ¿Qué creen? Porque es más cómodo seguir siendo cristiano mundano. Entonces es más fácil, es mejor, me da cierta comodidad, me sigue dando cierto estatus seguir siendo cristiano, y en vez, pues me hago medio loco y me traigo el mundo a la iglesia y hago al mundo parte de mis ideales. El problema es ese, que el secularismo nos ha afectado tanto de que esto que nosotros tenemos como realidad es nuestro ideal. Tenemos el ideal del dinero, tenemos el ideal de la sanidad. ¿Y a poco no pega? En el mundo evangélico, ven a Cristo, hermano, vamos a orar para que sane. Tenemos una hermana en la congregación, la hermana ya de 90 y tantos años,
hasta la hermana nos cotorreaba, ¿verdad? Yo ya tengo todos los años, decía la hermana. Y luego, una de las veces, pues la hermana ya se enferma, y la hermano, pues ya ore para que ya Dios venga por mí. Y luego unos, vamos a orar para que Dios sane a la hermana Tila se llamaba. Vamos a orar para que Dios sane a la hermana Tila. Hermano, pues no sea ingrato, o sea, también, ¿no? La ley de la vida, que Dios en esa inmutabilidad, ya me inventé la palabra, ha establecido normas que Él no puede, que Él no va a quebrantar. Y una de esas normas es la vida, y nosotros tan aferrados a la vida, a la salud, que la convertimos en un ideal. O sea, todo esto, ese es el gran problema. ¿Y cómo empezar? Lo mismo que dije en la conferencia para los jóvenes. Reconociendo. O sea, aceptando. Se lo digo incluso como principio que utilizado en terapia. No puedo trabajar con las cosas que no me traen sobre la mesa. O sea, para yo poder trabajar con un chico, con una familia, con una persona, me tiene que poner la situación sobre la mesa, sobre el escritorio, para yo empezar a aconsejar. ¿Por qué? Porque eso que llega y pone sobre la mesa quiere decir que es de lo que está consciente. Hay cosas que nosotros podemos ir trabajando, pero no crean que los psicólogos somos la PGR, ¿verdad? Pues así como el chiste de que encuentran una pirámide que no sabían ni de qué, o sea, que de dónde venía ni de nada, le encontraron en un lugar así recóndito, y luego dicen, pues ¿cómo le hacemos? Y luego, pues bueno, van por la Interpol, van por la CIA, y van por la PGR, y luego, pues no, los primeros, ¿verdad? Pues entra la Interpol, entra la pirámide, y luego, pues después de 2 días salen todos empolvados, y luego, ¿qué es lo que encontraron? No, pues lo único que sabemos es de que la momia la pirámide es de hace unos 2500 años aproximadamente. No sabemos el faraón, no entendemos nada. Es lo único que sabemos, la edad de la pirámide. Y luego pues entran ya los de la CIA, empiezan a investigar, duran también 3 días y los salen todos empolvados y no me encontraron. No, pues nomás lo único que pudimos saber es la edad de la pirámide y pues unas que otras cosas en cuanto a los esclavos que hicieron la pirámide, pero no sabemos qué culturas eran. Ok, y luego pues llega la PGR, ¿verdad? Y luego ya a los 10 minutos salen, y lo que pasó, no, pues esto es una pirámide fundada en los 1500 qué tantos años antes de Cristo, el faraón Tutankamón, y es una similitud con la que tiene con las pirámides anteriores, le hicieron unos esclavos de otras culturas que tenían dominados, y bla, 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 y empezaron, ¿verdad? Y luego todo el mundo se quedó sobre cómo le hicieron, y luego miren, pues no fue tan fácil, ¿verdad? Pero de que la momia habló. No hacemos eso. Trabajamos con lo que la gente nos trae sobre la mesa. ¿Por qué? Porque es la cuestión de la conciencia, igual usted. O sea, ¿cómo trabajar con las cosas de las cuales no estamos conscientes o Dios no nos ha dado ese entendimiento? La intención del pasaje, lo mencioné ahorita, no se trata de hablar de los 2 tipos de casa ni de los 2 tipos de cimiento. El pasaje nos habla principalmente de 2 tipos de personas, que todos hemos vivido situaciones que nos han tambaleado, ya lo mencioné, y no quiere decir que hemos pensado en abandonar la fe, pero también hay problemas en los que nos reflejan cuál es nuestra verdadera fortaleza. Entonces, otra pregunta, hermano, ¿qué es lo que ha tambaleado tu vida y tu familia? Eso que nos ha tambaleado nos debe de abrir los ojos. Nos debe de abrir los ojos y empezar a poner las bases. Y es donde empezamos en Mateo capítulo 5. Y vamos a hablar nada más de un breve resumen de este pasaje. Mateo capítulo 5, lo primero que nos encontramos en los versículos del 1 al 12, ¿qué son, hermano? Las bienaventuranzas. El sermón del monte no solamente son las bienaventuranzas. El sermón del monte es todo lo que vamos a ver después de Mateo capítulo 5 hasta Mateo capítulo 7, del 24 al 27. ¿Qué vemos? Las bienaventuranzas, que son el ideal de Dios para nosotros. ¿Y cómo resumimos de una manera sencilla? Los pobres de espíritu. De ellos es el reino de los cielos. ¿Quién ha reconocido su pobreza espiritual?
¿Quién de nosotros todos los días, cada mañana, reconoce y le dice a Dios, ¿sabes qué, Señor? No tengo remedio, ya salgo. O somos como el publicano, digo, como el fariseo. Señor, gracias porque me bendices. Señor, gracias por mi trabajo. Señor, gracias por mi familia. Señor, gracias porque tengo esto. Señor, gracias porque tengo el otro. Porque en todo eso, Señor, gracias porque soy una persona muy bendecida. No sé si ustedes se han percatado de eso, pero muchas veces parece ser la oración del fariseo. Porque ¿cuál era la oración del publicano? ¿Cuál era? Ten piedad. Ten piedad de mí, o sea, no puedo estar delante de ti. O sea, era una oración reconociendo ese pecado, reconociendo esa verdadera situación, que es lo que nos lleva a la segunda bienaventuranza. O sea, mientras uno hacía la oración de Paco Stanley, qué bonito soy, cómo me quiero, sin mí me muero, el otro reconociendo su total indignidad delante de Dios, hermano, y eso somos. Y creo que todo empieza por ahí, de tener la humildad necesaria para reconocer que somos pobres de espíritu. ¿Con quiénes de los dos ladrones que los encontraba Jesús en la cruz? ¿Cuál recibió la promesa de la vida eterna? El que reconoció que tenía que había estado ahí porque merecía estar ahí. Hermano, créame, esas muchas bendiciones que Dios nos da y por las cuales oramos en gratitud, qué bueno que oramos en gratitud, pero tenemos que estar conscientes de que no las merecemos. No las merecemos. Es gracia. La pobreza en espíritu nos tiene que llevar a la siguiente bienaventuranza, los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y no se trata de que seamos chillones, se trata de precisamente llorar por esa pobreza de espíritu. ¿Cuándo fue la última vez que usted lloró por su pobreza espiritual? Y ojo, hay una gran diferencia entre llorar por mi pecado y llorar por las consecuencias de mi pecado. Porque lloramos las consecuencias del pecado, nos pueden las consecuencias del pecado, pero no lloramos por el pecado. ¿Y cuántos de nosotros reconocemos eso? Porque son muchísimos. Una hermana se acerca conmigo y me dice, oiga, pastor, ore por mí, batallo con un pecado. Ay, hermana, qué padre. ¿Cómo, hermano, qué padre? No, hombre, hermana, pues ya quisiera yo batallar con uno, batallo con un montón. O sea, pues dígame cómo le hace. No podemos tener un pecado como un checklist de cosas que nos faltan por superar. Porque el hombre no batalla con los pecados que comete. Usted no batalla con los pecados que comete. Yo no batallo con los pecados que cometo. No son cuestiones de acciones. Batallamos con el pecado que mora dentro de nosotros. Es algo todavía mucho más serio. Por eso tenemos que llorar por él. Porque eso es parte de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Tengo que reconocer esto, mi realidad, para que esto pueda utilizarlo Dios y hacerme trabajar. Hermano, imagínese, ahorita que lo mencionaba, de que los ideales se llevan de cuestiones personales y también son aplicables a los organismos. ¿Cuándo fue la última vez que como familias lloramos por nuestro pecado? ¿Cuándo fue la última vez que como familia reconocimos nuestro pecado? ¿Cuándo fue la última vez que como iglesias, sentados, postrados en el altar, arrodillados, reconocimos el pecado y le dijimos a Dios, sabes que es que solamente tú eres el único que puede hacer esto? ¿Pero qué creen? Oramos por esto. No oramos por esto. Y como fundamental, familias sobre la roca, si oramos por lo que las atacan. Ay, Señor, te pedimos por la pandemia. Oiga, créanme, Dios está muy al pendiente de la pandemia. No, usted no tiene que preocuparse. Hay algo más delicado que la pandemia, la condición de nuestro corazón delante de la pandemia. Ay, es que la pandemia vino a enfriar a muchos. No, demostró su realidad espiritual. ¿Eso quiere decir de que no los tenemos que buscar? No, sí los tenemos que buscar. ¿Quiere decir que no los tenemos que exhortar? Por supuesto que los tenemos que exhortar. Pero demostró cuál es la realidad. Llorar por el pecado, y avanzamos así rápidamente. Bienaventurados los mansos. ¡Sas! Otra vez. Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que padecen persecución.
Ese es el ideal de Dios. Y luego después le sigue: vosotros sois la sal de la tierra y vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué es la sal de la tierra? La sal, me encanta esta comparación, porque la sal no es como celia cruda, como azúcar para dar sabor. En tiempos bíblicos no es utilizado para eso. La sal en tiempos bíblicos es utilizada para preservar. Lo que me encanta es de que la sal es una sustancia diferente que preserva algo que no es igual a ella. Sí, me encantó la idea, ¿verdad? Somos la sal, y la sal preserva lo que es diferente a ella. Nosotros preservamos el mundo. El mundo está preservado por nosotros, y qué bendición poder reconocer eso. ¿Por qué? Porque vamos desde adelante, vamos desde atrás, nos devolvemos. Es por gracia, la sal de la tierra. Somos la luz del mundo, y no se trata de esa cuestión de que, es que Dios me puso en la dirección de tal empresa y de tal eso, porque Dios no pone no pone sus lámparas abajo del cajón y te va a poner en lugares altos. No es esa sangronada. Es llevar esa luz, es ser esa luz. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, hermanos. No podemos alumbrar si no somos pobres en espíritu, si no lloramos por nuestro pecado, si no somos mansos, si no tenemos hambre y sed de justicia, si no somos misericordiosos, y ahí le seguimos. Y es hablar precisamente de todo, les digo, todo este fundamento. Nos habla de la ley, y este pasaje, el Sermón del Monte, nos habla de Jesús y la ley, nos habla de la ira, nos habla del adulterio, nos habla de lo delicado con lo que nosotros como hombres, personas, batallamos diariamente. Porque los fariseos bien suaves, ¿verdad? Yo no peco, no fumo, no tomo, no bailo pecado, no hago nada malo. Y Jesús llega y les dice: ok, tú dices que porque no has mantenido relaciones sexuales con una mujer, tú dices que porque no has llegado a la penetración no has adulterado. Fíjate qué interesante. Pues cualquiera que ya la codició, ya cometió el pecado. Tú dices que no pecas, que no eres malo porque no has cometido homicidio. Pues ¿qué crees? Si ya le deseaste algún mal, si ya le deseaste alguna situación con dolo, pues es el equivalente. Hermano, ¿cuál es nuestra realidad? Tenemos que reconocerla. Nos habla de la oración, nos habla de la limosna, nos habla de los tesoros en el cielo, nos habla de las riquezas, nos habla del afán y la ansiedad. Mateo 6:33, me imagino que todo el mundo lo conoce: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas nos serán añadidas. Pero el detalle es de que queremos la añadidura, sin aceptar la realidad de lo que somos. Y ya, para ir al punto principal en cuanto a esto, nos habla del juicio, nos habla de la regla de oro, nos habla de la puerta estrecha, del camino angosto. Pero antes de llegar a estas palabritas, del 24 al 27, ayúdenme a leer del 21 al 23, que todo esto del 24 al 27 lo tenemos que interpretar con todo lo anterior. 21 al 23, 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué me tomo el tiempo para explicar todo esto? Porque si llego de golpe y porrazo a decir: hermano, ¿quién tiene fundada su casa sobre la roca?, todos vamos a decir amén. Y ahora sí, bajo todo esto, ¿quiénes de nosotros podemos decir que tenemos nuestra casa
sobre la roca. Y ahí es cuando dicen, ¿verdad? Pues ahí donde la puerca tuerce el rabo. Porque dista a veces mucho. Y es una lucha constante. Hablábamos, nos comentaba el hermano de que es algo que no se puede cumplir, ¿verdad? O sea, no es algo que no se puede cumplir en su totalidad. O sea, tristemente, hermano, está aquí. Tenemos esto. Yo quiero que en mi epitafio, bueno, aquí está mi esposa, quiero que cuando me muera, pues que ya voy a estar muerto, ¿verdad? Pero pues, ya la cremación, se gasta menos, si me echan a la cosa como no hay bronca. Pero entiendo ese como apego que hay al funeral, la tradición, y pues primero pues me creman, ¿verdad? Pero como no voy a saber, o sea, ni cuenta me voy a dar, pues si no me creman, por lo menos que en el epitafio diga, hasta aquí llegó la chuleta. O sea, ya, bendito Dios que este ideal ya se va a hacer realidad cuando estemos con Dios. A eso aspiramos, hermano. A eso es a lo que vamos. Por eso el propósito de esta porción es advertirnos en contra del peligro sutil del autoengaño. Del autoengaño, del pensar, del autoterapiarnos y el siempre decirnos que las cosas no están mal. Que no estamos tan mal, a veces en comparación a... Pero como le comenté ahorita, desde la perspectiva terapéutica, no puedo trabajar con una persona que no es consciente de sus errores. Porque si no es consciente de sus errores, no podrá hacerlo de sus responsabilidades. El relato nos habla de estos dos hombres, dos casas y dos tipos de terreno. ¿Cuáles son las características, hermano, de una familia cristiana nominal? ¿O cuáles son las diferencias de una familia secular? Y estamos tan bombardeados que como creyentes queremos o aspiramos al secularismo. No está mal algunas cosas, no está mal que usted tenga una casa, no está mal que usted tenga bienes materiales. Aquí nos habla también acerca del afán y las riquezas. Nos habla de eso, pero tomando en cuenta de que todo eso que Dios nos ha permitido tener no son el medio para yo llegar a Dios, son herramientas que Él quiere utilizar para su gloria. O sea, todo lo que usted le ha dado es eso, herramientas que usted puede utilizar para su gloria. De hecho, deberíamos definir el matrimonio o la familia como cristianos como el mejor centro de capacitación de siervos de Cristo. No hay otro. O sea, ni el mejor seminario ni el mejor pastor puede hacer y tener la influencia que tenemos como familia. Por eso el problema radica en lo que el hombre construye. ¿Por qué? Porque construye con base en lo que hay en el corazón. Se construye con prisa, se construye sin fundamento. Y el problema no radica en las intenciones, porque los dos hombres tenían una buena intención, tanto el de la casa que fue construida sobre la arena como el de la roca, los dos tenían una muy buena intención. No es el problema la intención, sino la base con la que construimos. Porque puedo suponer que todos nosotros tenemos excelentes intenciones hacia nuestras familias. Tenemos deseos nobles de bienestar para con nuestros hijos, para nuestros conocidos. Pero el problema no radica en las intenciones, el problema no radica en lo que usted quiere construir. El problema, de hecho, ni siquiera radica en lo que está externo a la casa. El problema radica sobre lo que estamos construyendo. Porque el que construye sobre la roca, le compararé a un hombre prudente. O sea, que escucha todas estas palabras y las hace. Le compararé a un hombre prudente. Y entonces el punto no es de que usted salga de aquí y diga, vamos a hacerlo, vente mi amor, ahora sí, vamos a cumplir todo el sermón del monte. No. ¿Por qué? ¿Qué creen? Porque es imposible cumplirlo por medio de nuestro esfuerzo. Se trata de que salgamos y digamos, Señor, no puedo.
O sea, de ninguna manera puedo. Dicen unos, es que ser cristiano es difícil. Es que no, créanme, ser cristiano no es difícil. Es imposible. No se trata de lo que puede cumplir usted, se trata de lo que Dios quiere hacer. Y que usted reconoce esa pobreza de espíritu, porque es como comienza el sermón del monte, para que Dios lo realice, no usted, lo realice Él. Quien edifica sobre la arena, escoge lo agradable a su criterio y se concentra en lo que le atrae. Es un selectivo bíblico, pudiéramos incluso decir, es un selectivo hasta de actividades, porque no estamos hablando de que estas dos personas que construyeron, uno sobre el cimiento firme y el otro sobre el cimiento débil, no estamos hablando de que el del cimiento débil es el no creyente, porque nos está diciendo de que los dos escucharon estas palabras. El que escucha estas palabras y las hace le compararé un hombre prudente. El que escucha estas palabras y no las hace le compararé un hombre insensato. Es decir, aquí habemos prudentes y habemos insensatos. Porque no está hablando del incrédulo, no está hablando del que no ha conocido la palabra de Dios, no está hablando del que no la ha escuchado. Habla de nosotros de los que ya la escuchamos, de los que posiblemente hasta no la sabemos. ¿Por qué? Porque entonces, otra base, y le refuerzo, ¿por qué está hablando de eso? Porque viene después del pasaje de que nosotros hicimos esto, nosotros hicimos milagros, sacamos fuera demonios, hicimos muchísimas cosas. ¿Pero qué creen? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No está hablando y aterrizándolo aquí. Este pasaje no está hablando de los incrédulos, está hablando de usted y yo que conocemos la palabra de Dios. Este pasaje habla de usted y yo que incluso hasta hacemos cosas para Dios, pero no tenemos intimidad con Él. Nunca os conocí. Nunca os conocí. Mateo también es enfático en la palabra conocer. Yo sé que estoy hablando con personas conocedoras de la misma palabra de Dios, pero ¿a qué se refiere cuando José no conoció a María? Porque utilizan la misma palabra aquí, ¿no? O sea, pues no la conoció. O sea, no conoció a María. ¿Cómo que no la conocía? Pues estaban desposados. O sea, ¿a poco después de que nació el chamaco llegó José? Hola María, mucho gusto, soy José. No, la Nueva Versión Internacional lo traduce así: José no tuvo relaciones sexuales con María. ¿Por qué? Porque la cuestión de conocer habla de intimar. Habla de tener intimidad. Nunca, y entonces les declararé, nunca intimamos. Nunca intimamos, nunca hubo ese momento entre tú y yo. Voy a utilizarlo a manera de metáfora, en el que tú, Alfonso, llegabas y te desnudabas conmigo y yo te veía todo. Nunca llegó ese momento, ¿sabes qué? Porque nunca quisiste intimar, nunca tuviste la intención de enseñarme todo eso. Dios lo conoce, pero sí me capta la idea de la cuestión de intimar, ¿verdad? Nunca os conocí, nunca intimamos. Apartados de mí, hacedores de maldad. Quizás el que escuche estas palabras y las hace, te compararé al hombre prudente. Quien edifica sobre la arena muchas veces es eso, lo agradable, nuestro criterio. Esa persona que está interesada en el consuelo, en la paz, en el gozo, en la búsqueda que trae la felicidad, la comodidad y todo lo fácil. Y entonces sería una muy buena pregunta. Queremos todo el mensaje de la Biblia, nos gusta y nos agrada todo el consejo de Dios. Y desde aquí comienza, hermano. Primer consejo, necesitamos diariamente predicarnos el Evangelio. Diariamente necesitamos predicarnos el Evangelio. O sea, no se trata de que usted se agarre la Biblia, ¿verdad? Y luego, hola Alfonso, en el espejo, buenos días. Abre tu Biblia en Mateo capítulo 7 y te voy a compartir esto. No es cuestión así. Tenemos que conocer el Evangelio diariamente. Tenemos que predicarle el Evangelio a nuestros hijos. ¿Por qué? ¿Qué creen? Porque nuestros hijos son unos pecadores también. Ahorita la cultura, ¿qué nos dice? Descubre el campeón que hay aquí, ¿verdad? Dijo
el apostolobo, el motivador, o sea, dijo el tipo ese, descubre el campeón que hay en ti. No, hermano, descubre el pecador que hay en usted. Hablamos con nuestros hijos de muchísimas cosas, les levantamos el autoestima en otros muchísimos aspectos, y no se trata de bajarlo, ¿verdad? No, órale, hijo, siéntase como una basura. No, sino de ponerle la realidad de lo que es su vida. Y somos pecadores. Necesitamos predicarnos el Evangelio diariamente. Somos pecadores. Y lo más delicado es de que somos pecadores criando pecadores. Esta es únicamente una tarea del Espíritu Santo. Porque si yo le digo a mi hijo, tienes que ser como yo, no, imagínense, nos agarramos de chongo todos los días. Y me encanta un cuadro que vi una vez en una red social: Señor, ayúdame a ser como tú, porque mi hijo quiere ser como yo. El hijo orando: Señor, quiero ser como mi papá. Y el papá escucha la oración del hijo y dice: no, hombre, este se va a meter en un aprieto bárbaro. Señor, ayúdame a ser como tú, porque mi hijo lo que quiere ser es ser como yo. Necesitamos, hermano, predicarnos el Evangelio diariamente. ¿Qué pasa cuando en nuestras familias no hay un sometimiento a Cristo? Cuando no se llora ni se sufre por nuestra situación del pecado, cuando no hay un hambre y sed de justicia por la palabra de Dios, cuando no se desea ser como Cristo, cuando no hay oración, cuando no hay ayuno, cuando no hay el escuchar una palabra fiel, sino que escuchamos a los falsos profetas, porque Mateo, el Sermón del Monte, también nos dice: guardaos de los falsos profetas. Oiga, o sea, está bárbaro esto. O sea, dice uno: ¿a poco Jesús? Dice, ¿ya conocías al mentado ese Cash? Al Cash Moon, ¿verdad? Pues sí, en inglés todo, ¿verdad? Ya parejo. O vamos a decirlo todo en español, ¿verdad? Al dinero luna. O al billete luna. No por nada, creo que no por nada tiene ese nombre, ¿verdad? Disculpe si estoy tocando fibras sensibles. Pero él ya sabía, Dios ya sabía, por eso es una advertencia. El énfasis de construir sobre la arena es tener la base sobre lo que no es duradero. Y ahí es otra cuestión bien importante. Porque ¿qué creen? Todo esto, el dinero, la enfermedad, la pandemia, el trabajo, los medios de comunicación, los hijos, bueno, estos, a ciertas excepciones, esta también, la familia, y era esto, ideologías. ¿Qué creen? Todo esto en el cielo ya no va a haber. Incluso ni la familia. Van a estar los integrantes, pero no como familia. ¿Por qué? Porque la familia tiene la finalidad de una cuestión de reproducción, de enseñar la palabra. Y en el cielo eso no se va a necesitar. Pues ya estando ahí los chavos, pues vamos a hacer los hoyos para plantar los árboles. Entonces llegó un momento en el que pues tráete el pico y la pala, y era fácil, y luego de repente, ay, Carmen, ¿sabes qué? Tráete la vara y dale más con el pico. A veces era fácil, nomás necesitábamos la pala. ¿Por qué? Porque había mucha arena. Pero llegaba a un punto en el que escarbábamos con mucha imaginación. Esto es una roca, es una piedra, ¿verdad? ¿Qué es la arena, hermano? Todo lo que nos separa de la roca. Todo lo que interfiere entre nosotros y la roca. Pocas palabras, los ídolos de nuestro corazón. Les recomiendo ese libro, Ídolos del Corazón, así se llama. ¿Quién lo escribe, no? Timothy Keller. Timothy. O sea, está tremendo, ¿no? Timothy es una mujer. Pues ahorita nosotros lo estamos estudiando, pero el libro está con tubo, ¿eh? O sea, está fuerte. Usted lo empieza a leer y... Ay, como que ya no me dieron ganas de leerlo. Está muy pesado. Ellis Fitzpatrick. Sí, el libro, la portada del libro es así como un iPad que tiene pues, los diferentes ídolos, mucho vida, salud, dinero y amor y todas esas cosas que también de más nos encantan. Entonces, hermano, es eso, el construir sobre la arena
Es construir sobre la base de lo que no es duradero. Construir sobre todo aquello que nos separa de la roca. Piense, ¿en qué momento el dinero nos ha afanado tanto que nos ha alejado de Dios? Y no es que nos haya alejado de Dios en esa cuestión de alejamiento total. Nuestro enfoque ya no es ser como Dios. Nuestro enfoque es que Dios nos dé dinero. Y nuestro enfoque es que Dios nos bendiga. ¿A cuántos de nosotros la enfermedad o la salud, la pandemia, el trabajo, nuestros hijos? ¿Cuántos de nosotros idolatramos a nuestros hijos, idolatramos a nuestras familias? ¿Y qué creen? No son duraderas. El otro hombre lo define, el hombre que oye estas palabras y las hace. Esta porción de la Escritura nos hace ver que la fe siempre se manifiesta en la totalidad de la personalidad y por consecuencia en nuestro comportamiento. En español, nuestra voluntad expresa nuestra fe. ¿Hacia dónde va nuestra voluntad? Es lo que muestra nuestra fe. Dicho, como lo decía Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te puedo demostrar mi fe por medio de las obras, por medio de lo que hago, por medio de mi voluntad. Entonces, hermano, ¿cómo saber qué hombres somos? Primero, recuerden, nos tenemos que predicar el Evangelio cada día. Pero también, la otra, humillarnos diariamente bajo la palabra de Dios. Lo más peligroso que podemos tener, y va a parecer una herejía tremenda, ya si no me invitan lo comprendo, ¿verdad? Lo más peligroso que podemos hacer es tener el hábito de leer la Biblia mecánicamente. Voy a leer la Biblia. Ya leí la Biblia, qué padre. Entonces en este día Dios me va a bendecir. Amén, gloria a Dios. Es que tenemos que leer en la mañana. Usted no compre el seguro cuando vende el carro, ¿verdad? O sea, usted compre el seguro cuando compre el carro. Usted compre el seguro al inicio del año. O sea, ¿por qué? Porque la palabra de Dios, el leer la Biblia, la oración, es nuestro seguro para que nos vaya bien en todo el día. No, hombre, hermano, ni cacho una herramienta de esas, ¿verdad? O sea, esas cuestiones de la prosperidad. No, hermano, no leemos la Biblia para que nos vaya bien. No oramos para que nos vaya bien. Oramos y leemos la Biblia porque tenemos un ideal de ser como Cristo. Porque tenemos un ideal de que nuestras familias reflejen a Cristo. Porque tenemos el ideal de que nuestras iglesias reflejen a Cristo. Entonces, ese es el segundo consejo. Orar, leer la Biblia con la humildad de admitir nuestra indignidad y pedirle a Dios que nos haga como Él. Imagínense, yo quiero un esposo como Jesús. Pues no, hombre, qué chulada. Pues es que eso aspiramos, hermano. Y claro que ninguno de nosotros va a decir, pues yo quiero una esposa como Jezabel, ¿verdad? Pues no. O sea, si Jesús, si una mujer tuviera los atributos de Jesús, yo también quiero esa esposa. Si nuestros hijos pudieran tener los atributos de Jesús, yo quisiera esos hijos. A eso aspiramos. Entonces imagínense, más allá de consejos para un matrimonio cristiano, pues creo que no le puedo dar más. Porque esa es la base de todo. Nuestro fin principal es glorificar a Dios y gozar de Él, tanto en esta vida, me gusta mucho como lo dice un hermano, el hermano Sugel Michelin, de este lado de la eternidad, y obviamente el otro, porque la eternidad ya, chulada que ya tenemos ese acceso, ya la estamos disfrutando de este lado. Todavía no la disfrutamos en toda su plenitud,
o si me permite decir esta palabra, en toda su completitud, completa y plenamente. Todavía no la podemos disfrutar, pero ya desde ahorita estamos en eso. Desde ahorita podemos glorificar a Dios. Y aunque sabemos, ya lo han escuchado, ¿verdad?, que nunca lo lograremos a la perfección, ese es nuestro deseo, pero también eso manifiesta nuestra fe, porque eso mueve nuestra voluntad. Y eso nos tiene que llevar constantemente, hermano, a humillarnos delante de Dios. Si se ha venido edificando sobre la arena, la casa caerá. Y si ya se está cayendo, hermano, no se preocupe, hay tiempo. Todavía hay tiempo para cambiar el fundamento de la casa. Admitámoslo, confesémoslo, pero también arrojémonos en ese amor, en esa misericordia de Dios. No solamente para que la finalidad sea tener una buena familia, porque si decimos ahorita, no, me tengo que acercar a Dios para que Dios bendiga a mi familia y para que entonces mi familia esté bien, hermano, de todas maneras estamos cumpliendo con esto. Tenemos que acercarnos no solamente por nuestra familia, sino por nosotros, por la relación que nosotros queremos y aspiramos a tener con Él. Por eso, pidámosle eso diariamente, sigamos a Cristo y obviamente que nos conduzca a santidad. ¿Por qué? Porque sin la santidad nadie verá al Señor. Y reconociendo la santidad no como el esfuerzo humano. No sé si alguno de ustedes alguna vez lo han chicoteado con la santidad. O sea, lo han regañado así con la santidad. Es que usted tiene que ser santo. Y es que usted ya no tiene que pecar. No, pues mejor ya mátenle, ¿verdad? O sea, no es flagelar a la gente con la santidad. Es refugiarnos en Dios. Es intimar con Él para que Él nos haga como Él. Y que aspiremos a que nosotros y nuestras familias sean como Él. No hay otra cosa mejor que eso, que más que eso. Entonces acerquémonos, refugiémonos en Dios, prediquémonos el Evangelio, reconozcamos cuál es nuestra condición, refugiémonos en Él. Y que seamos familias que modelen la Cristo. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor, por tu palabra. Y primeramente nos definimos y nos reconocemos como inútiles, incapaces, e incluso, Señor, con este objetivo inalcanzable por medio de nuestro esfuerzo. No podemos, Padre. Y en eso radica todo. En que tú lo hagas. Tú fuiste el que vino a solucionar nuestro problema de alejamiento de ti, nuestro problema de salvación, nuestro problema de santificación. Tú eres el que vienes a arreglar nuestro problema. Y tú ya le diste solución en la cruz, Padre. Ayúdanos y alimenta nuestra fe de manera que lo podamos ahorita, que nos podamos activar así. Porque a veces, Padre, no batallamos con lo que hiciste en el pasado, para comprender o para entender lo que hiciste en el pasado. No batallamos para reconocer los milagros que hiciste en el desierto. No batallamos para comprender las plagas, todo lo que hiciste en Egipto. No batallamos, Padre. No batallamos en la promesa, en comprender la promesa de que vendrás por nosotros. Sabemos que lo harás, confiamos en eso, confiamos en nuestra salvación y no batallamos en eso, Señor. Pero el batallar o el reconocer, Señor, que tú
puedes dar una solución a nuestros problemas en la actualidad. Con eso sí batallamos, Padre. Confiamos en lo que has hecho en el pasado, confiamos en lo que vas a hacer en el futuro, pero debilitemos una fe debilitada en confiar, en creer que tú puedes hacer algo en el presente. Pero Señor, haz las cosas. Haz las cosas. Aunque seamos como el padre del hijo lunático, del cual nos hablas en Mateo, en Marcos, que el padre te dijo: Señor, ayúdame en mi poca fe. Y a pesar de nuestra fe, Señor, haz las cosas, pero que también ese obrar tuyo alimente y podamos nosotros depositar esa confianza en ti. Hacemos ese compromiso, Señor. Y si no lo hacemos, y a pesar de que sigamos siendo ese hombre que fundamenta su casa sobre la arena, que tú sigas manifestando tu misericordia día a día, pero en algún momento edificarme una roca para mí. Gracias por esta invitación, gracias porque me permites compartir tu palabra con mis hermanos, Padre. Tu nombre oramos en el nombre poderoso, perfecto de tu amado Cristo Jesús, que murió en una cruz para darnos salvación, pero también para darnos plenitud de vida. En ese nombre oramos, Padre, en el nombre poderoso y perfecto de Cristo Jesús. Amén. Amén.